Para no hacer de mí con un pedazo, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso de lo unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastran por sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Perfecto. Pues Nicola, agradecerte que saques tiempo para estar con nosotros, para tratar este tema tan importante y que realmente creo que a nuestros espectadores les interesa, les mueve el corazón y que estoy seguro que van a seguir muy de cerca. Gracias, Daniel. Para mí es un agrado compartir contigo y por tu intermedio con los telespectadores y nuestro buen amigo y director Chema Sánchez, que hace posible estas entrevistas, ¿no? Siempre agradecerle a Chema que esté a los mandos. Y te haría ya una primera pregunta que quizás hace no tanto no te tendría que realizar, pero desde la historiografía israelí se ha trabajado mucho y se insiste continuamente en que Palestina era prácticamente una tierra vacía, una tierra sin población antes de la colonización sionista. Yo te preguntaría si esto es así, ha sido así en su momento, y a qué se debe la insistencia de la historiografía sionista a la hora de restablecer una historia alternativa o imponer su visión de la historia. Bueno, Daniel, mira, los mitos fundacionales sionistas apuntan a varias áreas. Una de estas, la que tú mencionas, que es tratar de engañar a la humanidad diciendo que ellos buscaban una tierra sin pueblo para un pueblo que no tenía tierra. Esto es la falsedad más absoluta. Primero, Jericó es la ciudad más antigua del mundo. La segunda ciudad más antigua del mundo es Jerusalén, por lo tanto, ahí había un pueblo. Ellos llegaron en 1948 y han borrado de una plumada toda la historia de Cristo, ¿no? Toda la historia del cristianismo, han borrado de una plumada toda la historia de toda la zona, porque la mayor parte de la historia antigua, la mayor cantidad de historia es justamente la que atañe al sector de Egipto, Palestina, Siria, en fin. Los pueblos antiquísimos, organizados, como los filisteos, los cananeos, los sugaritas, los amoritas, eran pueblos antiquísimos. Lo que no existía era una nación judía, ni un pueblo judío. Eso sí es una falsedad y la podemos desglosar fácilmente, no hay problema. Pero, siguiendo con el análisis, Daniel, fíjate que el estado infanticida criminal lo crean artificialmente en el año 1948. En el año 1922, las Naciones Unidas, en otra actitud también criminal, sin consultar a su pueblo, le entrega al reino colonialista, Inglaterra, le entrega el mandato sobre Palestina. No le entrega el mandato sobre Israel, ni sobre un sitio eriazo, ni un mandato sobre un pedazo de tierra donde no había nadie. No, le entregó un mandato de Palestina. Eso es lo primero. En segundo lugar, Palestina en esa época ya tenía monedas, tenía de todo y tenía instituciones, bancos, etc. Y finalmente, desglosando esta mentira infame del sionismo asqueroso, y digo sionismo asqueroso porque el sionismo le ha hecho mucho daño a la humanidad, Daniel. El tema es que el año 1922, la guía Baedeker coloca a Palestina como el principal exportador de cítricos del mundo. No solo destruye ese mito fundacional sionista, sino que además, Daniel, destruye aquello segundo mito que inventaron de que ellos habían llegado a convertir el desierto en un vergel. Primero, Palestina no tiene desierto. Esa es la primera mentira. La segunda, era un vergel. Sin embargo, Daniel, las Naciones Unidas y varios organismos han condenado al Estado infanticida criminal por el hecho de haber hecho arrancar más de 1,5 millones de olivos. Yo creo que la equivocación, o se enredaron en las palabras y quisieron decir que ellos habían convertido el vergel en un desierto. ¿Ah? Creo que por ahí está, existe la dislexia, creo, ¿no? Parece que por ahí. Entonces, estos mitos fundacionales sionistas, Daniel, es falso en todo aspecto. Y además, te diría que sí es verídico y se puede, aduciendo y dirigiéndonos a la ciencia, demostrar claramente otro mito fundacional.
Jamás existió un pueblo hebreo, no existe, no existió una nación judía, ni existió el Estado de Israel. Ellos, inteligentemente, porque generalmente los criminales, Daniel, son muy inteligentes, y estos criminales son inteligentes. Ellos utilizaron la palabra Israel para colocarle ese nombre al Estado infanticida. ¿Pero por qué lo hicieron así, Daniel? Porque si tú revisas todos los libros religiosos antiguos, vas a encontrar la palabra en arameo, que es el Israel de Dios. ¿Qué significa Israel de Dios? Los creyentes de Dios. Por lo tanto, en los libros antiguos escuchar mucho y vas a leer muchas veces la palabra Israel, pero no aducía a un contexto geográfico, territorial, ni a un pueblo, ni a una nación, sino más bien a los creyentes de Dios. ¿Pero qué creyente de Dios? El creyente del Dios monoteísta. Y aquí vamos a desglosar el tercer mito. Cuando ellos dicen, somos el pueblo elegido, Israel es el pueblo elegido, falso. Otra falsedad absoluta. Israel de Dios se refiere a los creyentes de Dios, no el pueblo elegido de Dios como el estado actual. Porque, además, otro de los crímenes sionistas que insulta al mundo cristiano es decir, y agarraron antojadizamente a Dios y lo metieron en el club de los segregacionistas, de los exclusivistas y de los supremacistas. Dios no elige entre un pueblo y otro. Entonces, y destruyen también todos los preceptos cristianos cuando dicen Dios está por sobre todos los hombres, sobre las diferencias. Dios es misericordioso para todos. No, ellos plantean un Dios exclusivista y lo enmarcan en un territorio determinado. Entonces es el tercer mito fundacional del Estado criminal infanticida, Daniel. En este sentido, vemos como en todo momento el Estado terrorista de Israel ha necesitado del apoyo de otras potencias, de grandes potencias, para poder establecerse sobre el territorio. Pero tal y como tú dices, ha atacado también a la visión o la cosmovisión que se creaba el cristianismo. No sé a qué se debe este juego de intereses que había detrás para apoyar abiertamente a la historiografía israelí, pero también a su establecimiento sobre el terreno. En primer lugar, Daniel, lo más importante es saber y ubicar, contextualizar en el momento histórico la idea sionista de la creación de un Estado en Palestina. Si bien es cierto, en el Congreso Basilea del año 1897, ellos plantearon la idea de crear un Estado judío, la primera opción era Madagascar, la segunda opción era Argentina, la tercera Uganda y la cuarta Palestina. Si ellos hubieran tenido alguna relación con Palestina, habría sido la primera y la única. Andaban buscando. Y seguro, si ellos hubieran decidido por Argentina y se hubieran tomado Argentina, entonces llegamos a una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra, y habrían hecho las mismas monsergas y las mismas mentiras. ¿Qué ocurrió aquí? Que el Imperio Otomano empezó a adquirir una tremenda importancia, no solo por el descubrimiento masivo de los hidrocarburos en la zona y el gas en la zona, sino que además para el capital financiero europeo, norteamericano, principalmente europeo, que está en manos de 5 familias judías sionistas. El único capital que ellos no controlaban era el capital del Imperio Turco, el Imperio Otomano. Entonces ellos, que controlan el 100% del capital financiero y de la banca europea y el 100% del capital financiero de la banca norteamericana, ellos ambicionaban hacerse el Imperio Otomano. Entonces cambian la brújula, estalla la Primera Guerra Mundial, una guerra que se pensaba que iba a durar un par de meses y que duró 4 años. Esa guerra que desangró Europa
le cayó como anillo al dedo al capital financiero sionista, porque le ofrecen financiar la guerra a Francia y el Reino Unido a muy bajo interés, prácticamente interés cero, pero a cambio de que ellos le den el territorio de Palestina para formar un Estado. Esta propuesta se la habían hecho antes al sultán de Turquía, y el sultán de Turquía la rechazó. No quería competidores tampoco en su propio imperio. Por lo tanto, ellos le financian la guerra con tal de sacar a los turcos de ahí y establecerse directamente en el territorio. El interés de ellos no era ni el pueblo judío, ni la nación judía, ni los hebreos, ni lo que ellos han querido inventar, sino que el interés de ellos era mucho más terrenal y mucho más material, cuál era la explotación del capital financiero de un amplio imperio. Además de todo lo que venía debajo del subsuelo. Entonces, esa fue la razón por la cual ellos se apegaron a estas potencias que dividieron antojadizamente el mundo árabe. Ustedes lo pueden ver en los mapas, van a ver puras líneas rectas. Pusieron una regla sobre el mapa y tiraron ahí, porque el imperio norteamericano, ahora, pero antiguamente el imperio franco y el imperio británico acostumbraban a despedazar los países sin siquiera ninguna misericordia de nada, de ninguna cosa, y lo hacen hasta el día de hoy. Despedazaron Sudán, despedazaron Libia, querían despedazar Irak, querían despedazar Siria. Entonces, por eso digo que son los tres secuaces y criminales que más daño le han hecho a la especie humana: Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Ellos, a poco andar, se dan cuenta los sionistas de que los judíos no emigraban a Palestina, no les interesaba. ¿Qué hicieron, Daniel? Se aliaron con el zar. Primero lo intentaron hacer con Lenin, se dirigieron a Lenin para proponerle que Lenin permitiera que el Bund, un partido judío sionista, integrara al partido bolchevique como un partido afiliado. Bueno, en el tomo 40, las obras completas, yo lo he dicho en una oportunidad anterior, Lenin le responde al movimiento sionista diciéndole, finaliza, bueno, es un tomo, ¿no? Pero finaliza diciéndole, por lo tanto, la idea sionista de una nación judía es por esencia y forma una idea reaccionaria llamada a servir los intereses del colonialismo. Bueno, con eso lo resumió todo. Cuando Lenin se opone, entonces ellos acuden al zar. Y ya la revolución rusa no era producto de las condiciones socioeconómicas y estructurales de una sociedad esclavista y capitalista, sino que era producto del judaísmo. Ellos eran los que provocaban la revolución y salían con el zar para culpar a los bolcheviques, culpar a los comunistas, a los marxistas de la revolución rusa, y comienzan a desarrollar los pogroms. Los pogroms eran persecuciones que hacían para matar judíos. Y por otro lado, el Bund le decía a los judíos, mira, ven, sale de ahí, nosotros te vamos a enviar a un país, te vamos a dar tierra, te vamos a dar casa, te vamos a dar de todo. Y así fue como los primeros inmigrantes llegaron de Polonia y Rusia. Pero eso paró. Después ya nadie más iba para allá. Entonces, estalla la Segunda Guerra Mundial y los sionistas buscan la alianza con los nazis. Se aliaron con los nazis, incluso acuñaron una moneda, no sé si la has visto tú, Daniel, ¿no? Pero acuñaron una moneda en honor a esta alianza, sacra alianza nazi-sionista, ¿eh? Que filosóficamente dura hasta el día de hoy en la mentalidad de los dirigentes del Estado criminal. Estos tipos, andando en eso, primero le dieron la espalda al Reino Unido, a Gran Bretaña, y la traicionan, y se empiezan a aliar con los alemanes y luego rápidamente con los norteamericanos, cuando vieron que Alemania la guerra ya no la iba a ganar. Eso implicó que el Reino Unido le puso freno a la colonización de Palestina porque se dio cuenta de que iban a sacar a los británicos de ahí
para colocar a los norteamericanos. Al final se instalaron, declararon un estado artificial con la complicidad de una organización de pueblos y países puestos de rodillas al imperialismo norteamericano, donde como fieles súbditos aprobaron una idea asquerosa, y digo asquerosa de nuevo, porque era horrible aceptar que los dueños de un país, los habitantes de un país no estuvieran presentes mientras se discutía el futuro de su nación. Entonces, sin presencia palestina, deciden dividir Palestina en la forma más horrible hasta el día de hoy. Y eso fue realmente lo que el inicio, el detonante de la situación actual, que es producto concatenado, unido y en desarrollo permanente con la respuesta a la primera pregunta, Daniel, que fue así. Y en En este la sentido, actualidad, sí, dime, por favor. no digo que en este sentido, tal y como nos está señalando esta correlación de hechos históricos, si algo caracteriza después al régimen sionista es el uso despiadado de la violencia. Aplicó el terrorismo contra Gran Bretaña cuando quiso traicionarla para seguir sus propios intereses. Hemos visto como incluso se llegó a buscar una alianza con los nazis, algo que históricamente han querido borrar de los libros de historia, pero es que incluso las guerras posteriores que el régimen de Israel ha llevado a cabo para intentar afianzar su proyecto, vemos como muchos soldados y altos dirigentes en sus propios diarios hacen alusión a las tácticas de guerra nazi, incluso a las represalias contra la población palestina, y esa relación que se hace con el nazismo es bastante estrecha, algo que nadie nos parece contar. No sé si a tu parecer el sionismo ha hecho el empleo de la fuerza como su única política. Es su única política, no tiene otra. Fíjate que además te quiero decir algo. Cuando firmaron el acuerdo con los nazis, que lo firmó Adolf Eichmann, por eso que ellos corrieron a eliminarlo rápidamente para que callarlo, ¿no? Y lo mataron. Adolf Eichmann firmó ese acuerdo, pero no solo eso. Les envió instructores militares, que fueron los primeros instructores militares que tuvo la Haganah, la Stern, la Swami y la Swami Levi. Estas organizaciones terroristas criminales fueron entrenadas militarmente y armadas militarmente por los nazis. Entonces, esta situación se desarrolló hasta el día de hoy. Ellos son nazis de espíritu y alma, son nazis de acción y práctica diaria, son nazis en la forma de mirar al prójimo y son nazis en la forma en que van a terminar. Entonces, esto, Daniel, es brutal. Ayer mataron a 6 palestinos, 3 de ellos menores de edad. Antes de ayer mataron a 5 y así sucesivamente. Es un Estado hecho sobre la base del crimen, un Estado que insulta a la religión judía además, porque pretenden hacerlo en nombre del judaísmo, ¿no? Por eso hay una enorme cantidad de judíos que se oponen al Estado de Israel, como los judíos de Natura y Carta, como los judíos de Liján, como los judíos antisionistas de América Latina, y en fin, y una serie de organizaciones. Pero la violencia es la esencia y forma de la mentalidad podrida, y digo mentalidad podrida, porque hay que tener la mentalidad podrida para tener una ministra de Justicia que tuvo el Estado y criminal infanticida, Sayed Akelet, que esa depravada fue capaz de decir y llamar a los colonos a matar a las mujeres palestinas para que no pudieran crear serpientes. ¿Te imaginas tú que la ministra de Justicia de España o la ministra de Justicia de Holanda, Dinamarca, llamen a la población a matar a determinada gente, a matar a las mujeres para que no puedan procrear? O sea, ¿te entra en la mente un llamado así? Eso es el sionismo, la ideología más perversa que ha inventado la mente humana en siglos. Ha superado el nazismo, ha superado el fascismo, ha superado toda la escoria humana para crear una filosofía basada
en un racismo horripilante. Yo tengo aquí cerca, pero no te voy a dar un aburrimiento con eso, un libro que se llama, publicado por el Departamento de Gobierno, del gobierno israelí, un libro que es publicado por ellos, que es para la Aliyá. ¿Ah? Después te puedo dar los antecedentes. Y educan a la juventud en esa filosofía. Pero tú cuando lees un libro que te dice, ustedes son el pueblo elegido, ustedes son los superiores, ustedes son el intelecto más desarrollado, ustedes son los seres humanos, los otros son gentiles, una cosa que se parece a la gente, pero que el verdadero ser humano es el judío. Cuando tú escuchas eso, te molestan, te da rabia. ¿Ah? O cuando ves una profesora, yo no sé si viste tú el video, Daniel, yo lo envié una vez, un video de una profesora en una sala de clase de niños judíos chiquititos, donde le decía, ¿a quién hay que matar? Y los niños le respondían, al árabe, al árabe. Cuando tú tienes un país donde en la sala de clase le enseñan a los niños que hay que matar al prójimo, entonces no te tiene que extrañar que haya francotiradores que apuesten dinero jugando al blanco de quién le pegue en la cabeza a un niño a tal distancia. Porque es una sociedad perversa. El Estado de Israel y sus habitantes son perversos. El 78,5% de la población de ese Estado, en una encuesta que hizo el diario Haaretz, respondió a la pregunta de cómo usted lograría la paz. El 78,5% respondió, hay que matar a los árabes. Entonces eso te da cuenta de que es una sociedad perversa, absolutamente perversa, imbuida de una ideología tremendamente criminal, Daniel. En este sentido, de la encuesta que acabas de citar, Israel suele atribuir o insistir en que el problema de los refugiados palestinos son problemas derivados de la guerra o del conflicto que mantienen entre Israel y Palestina. Pero no sé si esto también, bajo mi punto de vista, puede llegar a ser una mentira y existe premeditadamente un plan para la expulsión de toda la población palestina de su propio territorio y si para esto Israel utiliza el terror. Cuando uno analiza y lee los propios textos de los dirigentes israelíes, esto parece quedar muy claro, ni tan siquiera lo ocultan. Y también, enlazando un poco una segunda pregunta, es cómo es posible que teniendo esos documentos que claramente muestran la ideología detrás del sionismo, una ideología criminal, se nos ha hecho pasar el sionismo como por una ideología más pacífica, algo que no tiene nada que ver con la guerra y con la exclusión, con la implementación, digamos, porque hay que decirlo, de un genocidio contra la población palestina. Bueno, mira, la primera pregunta, antes de la creación del Estado sionista criminal, ellos habían cometido ya más de 500 masacres. Dentro de las más destacadas, la masacre de Jafin y de Kafar Kafem, donde fueron capaces de llevar a toda la población a una plaza, separar de esa población a 100 personas, matar a todo el resto para que esas otras 100 fueran a diseminar lo horrible que había sido ese crimen, para que la población palestina huyera. Son criminales, y de los criminales tú no esperes ni cordura, ni humanismo, ni nada de eso. Ellos son criminales. Ahora, la hipocresía de las Naciones Unidas, la hipocresía del mundo occidental que se dice de cultura cristiana, esa hipocresía tiene su origen. El primero en que han vendido su alma al diablo y se han sometido al chantaje del capital financiero sionista. Cualquier país, cualquier gobierno que ose oponerse a Estados Unidos o al Estado de Israel es sometido a bloqueo brutal. Todos los países que no tienen relaciones con Israel tienen un bloqueo brutal. Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, China, Rusia, Corea del Norte, bueno, todo lo que tú conoces bien, Daniel.
De modo que esos países que han vendido su conciencia y se han sometido a la presión del capital financiero, han sometido también su humanidad, su propia humanidad, la han vendido, de modo que da cuenta de la bajeza espiritual de aquellos gobernantes que han vendido su conciencia al dinero. Entonces, el Dios dinero es el Dios que hoy en día está imperando en el mundo, para desgracia de la especie humana, para desgracia de las sociedades. Y se guarda silencio sepulcral con respecto a los crímenes diarios que comete el Estado infanticida, y también guardan silencio sepulcral ante la ideología sionista, porque la ideología sionista es una ideología que si tú la analizas con respecto a las otras, por ejemplo, si tú analizas los principios filosóficos que inspiran diferentes filosofías y filosofías políticas. Por ejemplo, tú vas a tener los estructuralistas, los estructural históricos, los hegelianos, los marxistas, ¿no es cierto?, que son los estructural históricos, los fascistas, los nazistas, y vas a tener una serie de otras filosofías. Pero la mayoría de las filosofías políticas, Daniel, se basan en la relación del hombre con los hombres frente a las cosas, a excepción de la filosofía Zen, china, antiquísima, que habla de la filosofía del hombre con respecto a la naturaleza, que esa es diferente. Pero todas las otras analizan la relación entre los hombres con respecto a los bienes materiales. Hay formas de ver eso, pero en el caso del sionismo no habla de ninguna de esas cosas. El sionismo simplemente parte de la idea de que ellos son una raza superior, de que los judíos son los que deben dominar el mundo, de que los judíos por su intelecto y su capacidad son los dueños del mundo, que esto que te estoy diciendo está en el libro de Formación Ideológica Sionista, que están llamados a gobernar el mundo. Fíjate que hay una oración que es intrínsecamente perversa. Fíjate, en ese manual de formación del Yalutz, que le llaman ellos, y del Aliá, así se llama. Y en una parte de ese manual, Daniel dice, no temas explotar las fibras más sensibles de los gentiles, porque el alma de ellos está más cerca de las bestias que la del ser humano. O sea, y por eso tú ves las películas que hacen estos sionistas, de los niños que son llevados a las cámaras de gas y las mujeres y las cosas, porque eso lo hacen. Y también lo hacen para chantajear a Alemania, para obligarla a seguir pagando indemnización por daño de guerra, porque Alemania es la que mantiene el estado criminal. Entonces, la verdad, Daniel, que una ideología así debiera ser absolutamente prohibida en cualquier país decente de cualquier parte del mundo. De hecho, los judíos de Natura y Carta, los rabinos judíos de Natura y Carta, prohíben la lectura de cualquier texto sionista. Y Natura y Carta significa defensores del pueblo, del templo. Vale decir, ellos defienden la religión judía. Porque el sionismo, ese sionismo perverso, Daniel, fíjate que si tú lo analizas, lo siguen analizándolo juntos. Si tú ves que el sionismo, cuando convierte la religión en un concepto nacional, está particularizando un sentido cultural, un sentido territorial, y circunscribe la religión a un marco territorial determinado. Por lo tanto, el primer crimen del sionismo es asesinar la religión judía y convertirla, como digo, en una cuestión exclusivista, racista, segregacionista. Le quita la universalidad de la religión para convertirlo
para convertir a un Dios en un Dios segregacionista, supremacista, lo que obviamente insulta y destruye a la religión judía desde sus bases. Ya, eso es el sionismo. Pero la humanidad no está capacitada hoy en día para oponerse al sionismo, porque la mayoría de sus gobernantes, como lo ves tú en España, como lo ves tú en el Reino Unido, en Francia, han vendido su alma al diablo. Ellos están ahí, ellos no pueden abstraerse del capital financiero sionista. Y esa es la... De hecho, conforme estás hablando y cuando uno empieza a bucear un poquito en este conflicto y empieza a leer diferentes documentos, a tirar un poquito del hilo, personalmente lo que siempre me recordaba el sionismo era la estructuración de ese nacionalismo romántico que tanto conocemos en Europa, ese nacionalismo etnicista que dio origen a monstruos como el nazismo, pero que también está detrás de grandes componentes del sionismo. Al final, tal y como nos estás describiendo, ellos se apropian lo que sufrió el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, lo llevan a estructurar un régimen más parecido al nazismo de lo que se parece al sentir de las víctimas, pero esto se ve también cuando uno analiza los gobiernos o las formas de gobierno en la que los sionistas se han fijado para aplicar sus tácticas. Sale continuamente, como hablábamos antes, el nazismo en la táctica militar, pero la táctica política, las políticas aplicadas contra los palestinos, otro país que continuamente se hace mención es la Sudáfrica del apartheid. Continuamente están reflexionando sobre cómo Sudáfrica llevó a cabo esa serie de políticas totalmente racistas. También cuando observamos el trato que se da a la población palestina en el Estado de Israel, el racismo parece muy evidente. Entonces, aunque a muchas personas les pueda chocar esta pregunta que te voy a hacer, para mí es muy evidente. La guerra que está llevando a cabo Israel contra Palestina, en cierto sentido, parece uno de esos componentes, también parece ser una guerra de tinte claramente racial, una guerra racista contra Palestina. Mira, ahí se combinan muchas cosas. Esto se parece un poco a lo que ocurría en la Argelia dominada por Francia. Fíjate que los crímenes que cometían los franceses, la discriminación y todo eso, está reflejado en un libro muy bueno que escribió en esa época una serie de obispos católicos en Francia. Ese libro se llama La gangrena. Y en la tapa del libro dice claramente así, esta frase que me la aprendí de memoria. Dice, mientras que el deseo de Francia al deseo de libertad, mientras que la respuesta de Francia al deseo de libertad de un pueblo sea la tortura, la violación, es Francia quien está condenada a muerte. Esa fue la declaración de ellos. Ellos se encargaban de asesinar, 1 millón de argelinos mataron. Y una de las razones, una de las cosas que se menciona mucho en este libro y que también hace mucha alusión Frantz Fanon, tú has visto los condenados a la tierra, ¿no? El libro de Frantz Fanon. Bueno, él también hace referencia a eso. Había una suerte de envidia terrible que tenían los franceses por el hombre argelino. No sé si será el sino de los ocupantes occidentales, pero fíjate que uno de los problemas grandes que tenían los franceses en Argelia era que sus mujeres se sentían mucho más a gusto con el argelino que con el francés. Entonces, en ese libro La gangrena dice de los obispos, decían, ¿por qué la tortura en los hombres siempre se centra en los genitales? Denunciaban ellos. Bueno,
ahí surge el término de los pieds noirs, ¿no? ¿Ah? Que en América Latina al tipo que anda con una mujer que, ¿ah? Sí, o una mujer que tiene un hombre clandestino le llaman el patas negras. En América Latina le llaman así. Bueno, en Palestina ocurre lo mismo. Hay una enorme cantidad de mujeres judías que les encanta el palestino, y eso hace que el judío se sienta tremendamente menoscabado y también acude a las mismas prácticas de tortura, a las mismas prácticas segregacionistas que llegó también la organización secreta francesa que se llamaba, y el gobierno francés de Argelia. El ocupante tiende a actuar así cuando, más allá de la brutalidad, no tiene otro argumento. Entonces, en este caso concreto, ellos creen y piensan, y han creído y han pensado, todos los ocupantes, que matando al ocupado se termina la historia y se reescribe una historia nueva. Falso. Fíjate, Daniel, que los palestinos ya han tenido ocupantes. Tuvimos el reino cristiano de Jerusalén, 200 años de ocupación. Los palestinos combatieron 200 años. Al final, los cruzados tuvieron que salir. Lo que dice que a los sionistas le quedan a lo menos 130 años de guerra más. Y que se las vamos a dar. Pero fíjate que las explicaciones son muy similares, porque cuando este gran pensador Karl Marx decía la historia de las sociedades es la historia de las luchas de clase, fíjate que la historia se repite. Las causas en este momento, si bien es cierto son un tanto distintas a las que tuvieron los cruzados, son muy similares. Fíjate que no sé si me voy a extender con esto y en todo caso, si no es de tu interés, me interrumpe nomás, Daniel. Al contrario, todo el tiempo. Pero cuando se empieza a descomponer el régimen feudal de producción en Europa, estamos hablando siglo XVI, XVII, producto primero de las condiciones de esclavitud, y segundo, porque la población crece en progresión geométrica y el abastecimiento de las necesidades de la población en progresión aritmética, a veces, y a veces ni siquiera en progresión aritmética. Llegó eso a presionar mucho al feudo, pero también los artesanos y todo necesitaban satisfacer las necesidades de muchas más personas. Por lo tanto, empieza a surgir una pequeña manufactura. Por ejemplo, el zapatero que tenía que cortar la piel, la tela, el cuero y hacer un zapato, que en ese zapato se podía demorar una semana, se empezó a dar cuenta que inventaron una máquina para coser zapatos, y el zapato lo hacían en mediodía. Y después empezaron a acelerar las máquinas, y ya como él no podía manejar una sola máquina, empieza a surgir el asalariado. Entonces el surgimiento del régimen capitalista de producción, el régimen empieza a hacer tambalear a este otro régimen, al régimen feudal. En ese momento el capitalismo era revolucionario con respecto a la esclavitud, porque la esclavitud era la brutalidad única. Pero acá el asalariado, si bien es cierto iba a ser explotado, no era menos cierto que era hombre libre desde el punto de vista de que ya no era esclavo, sino que recibía una paga por su trabajo. Ya no recibía latigazo ni castigo, recibía una paga. Era revolucionario para la época. Entonces, el feudalismo, que ve que su sistema de existencia estaba en peligro de desaparecer, se alía con el eterno aliado del poder, la Iglesia, y forman la Inquisición por un lado,
y por otro lado la idea de que tenían que vaciar Europa de este exceso de población. La Inquisición dice que quien inventara una máquina sería quemado en la hoguera, y combatían todo lo que era ciencia, porque cualquier ciencia era combatida con la muerte. No te olvides que Nicolás Copérnico, cuando dijo que el sistema era heliocéntrico y no geocéntrico, lo querían quemar en la hoguera. No te olvides que el conde Peirac lo quemaron en la hoguera porque descubrió cómo, por procesos químicos, sacar pirita aurífera de las minas de carbón. Entonces, por medio del terror, que gentilmente le ayudaba al feudalismo por parte de la Iglesia, le agregan entonces las cruzadas. El Papa recibe un llamado de Dios para rescatar el Santo Sepulcro, y había que ir a rescatar el Santo Sepulcro de los infieles. Y lo promueven eso en todas las iglesias europeas, y se forma una cruzada de más de 1 millón de cesantes, y lo mandan a combatir en contra del Imperio Otomano. Por segunda vez en la historia, esta situación de Occidente con el Imperio Otomano. Por eso te decía, la historia se repite, ¿no? Y en este caso concreto, los mandaron, iban armados con machete, con pala, con picota, con horqueta. No era un ejército. Los mandaron buscaban no solo desocupar Europa de la presión social, no solo sacar de encima el capitalismo como forma revolucionaria de reemplazo del feudalismo, la pequeña manufactura capitalista, sino que además disputarle el control del Mediterráneo a los turcos. Y con eso también el comercio del Mediterráneo, que en esa época ya era bastante amplio. O sea, era más de un negocio a la vez, por así decirlo. Cuando pisaron las tierras de Palestina, los cruzados, los mataron a todos. Los turcos otomanos, que tenían un ejército disciplinado, formado, se encontraron con esto, que eran verdaderos bárbaros como venían, y absolutamente casi desarmados. Los mataron a todos. Y sacaron la segunda, la tercera, y bueno, y todas las cruzadas, que lo único que buscaban era mantener el régimen feudal en una sociedad donde la religión también poseía ejército y poseía el dominio económico. Y aliado con los señores feudales, le impusieron a la Europa un atraso de 1000 años con respecto a Oriente. 1000 años. En España, tú podías girar un cheque, un travel check, y lo podías cobrar en Córdoba. Entonces, había un desarrollo técnico, tecnológico, científico, mientras en Europa los barberos recorrían las ciudades con un alicate arrancando dientes casi podridos. En Irán, en Isfahán, se operaba de los ojos y tenían una escuela de medicina. Entonces, el atraso de Europa era salvaje con respecto al desarrollo que tenían los europeos y principalmente los españoles, que en eso entonces era uno de los más desarrollados. Ellos tuvieron una gran influencia del islamismo ahí, con su arquitectura, con sus universidades, con sus bibliotecas, en fin. Entonces, este desarrollo de las cruzadas buscaba exactamente lo mismo que busca en el día de hoy. Tanto es así, Daniel, que la justificación religiosa le duró bastante poco. Porque fíjate que terminadas las cruzadas, en los 200 años, se devolvieron, y lo único que se les olvidó llevarse fue el Santo Sepulcro. Entonces, la religión usada para fines terrenales, pragmáticos y bastante materiales, como es el dios oro. Y es exactamente lo mismo de hoy,
donde la religión judía es usada para una cuestión tan material como el control del paso obligado a 3 continentes, el control de las fuentes de materias primas que mueven el mundo occidental capitalista, como es el petróleo y el gas, el control de las finanzas del imperio, el ex imperio otomano, y que hoy en día es la que produce la mayor cantidad de riqueza en el mundo. Qatar tiene un ingreso de $360.000 por minuto. Eso te dirá a ti lo que es esa riqueza que hay allá. Y eso lo quiere controlar el capital financiero sionista, que ya no les basta con tener el control de todo el capital europeo y norteamericano, sino que además tienen 52.000 transnacionales que dominan ellos. O sea, cuando hablamos, Daniel, del imperialismo, en pleno siglo XXI tenemos que modificar el término, porque el término exacto es imperial sionismo, porque es el sionismo el que maneja el imperialismo. Pero acá se comete una injusticia salvaje con el pueblo norteamericano, cuando digo el imperialismo norteamericano. No, si el pueblo norteamericano no tiene nada que ver eso. Son las transnacionales controladas por el sionismo, con las transnacionales, el capital financiero y el capital del complejo militar industrial, y en fin, ellos son los que dominan el imperialismo. El sionismo pasa en segundo plano, de bajito, calladito, pero quienes controlan el imperialismo son los sionistas. Y en este sentido, no sé si se ha hecho un pequeño cambio de esa religión como marco en el que desenvolver el imperialismo. A día de hoy lo tenemos como esa noción irreflexiva, un tanto técnica, alejada de la realidad, de la democracia burguesa, y siempre se nos ha dicho y establecido, especialmente en Europa, que Israel es la única democracia en Oriente Medio. No sé si después de todo lo que hemos estado hablando aquí se puede mantener de algún modo esta teoría que a razón de esas políticas raciales del genocidio continuo parece un poco absurdo. Bueno, si Europa tiene el concepto de democracia de ese estilo, porque Europa está bastante atrasada. Yo no encuentro que haya una democracia en un país donde los árabes tienen una placa patente de un color y los sionistas colonos tienen una placa de otro color. No sé si será democracia cuando tienes calles donde pueden transitar judíos y calles donde no pueden transitar los árabes. No sé si es democracia donde tú no puedes ser parte de la administración pública o no puedes ingresar a una universidad. No sé si es democracia donde el árabe puede tener acceso a un hospital y donde no puede tener acceso al hospital. Si a eso le llaman democracia, es Europa la que está podrida. Entonces, lo que pasa es que en Europa, revísalos uno a uno. Macron, ¿quién es? Era un empleado de los Rothschild. Lo colocaron ahí los Rothschild. En Ucrania, este payaso que llevó a su país a una guerra, Zelensky, era un súbdito de George Soros. Entonces, y los van analizando uno por uno. En Estados Unidos, cada vez que un presidente está, o sea, hay un tipo que es candidato a presidente, fíjate que lo primero que hace un mes antes, lo obligan a ir a Israel a dar un discurso en el Parlamento y decir: vamos a quemar a los árabes, los vamos a violar, los vamos a ahorcar, los vamos a asesinar, los vamos a ahogar, los vamos a matar. Y ahí sale con buenos aplausos y ya rindió el examen de buena conducta. Entonces, es un mundo controlado por el sionismo, Daniel. Cuando la gente considere y se dé cuenta que quien gobierna el mundo realmente, el mundo unipolar que está feneciendo en este momento, que está muriendo en este momento, es el sionismo. El mundo unipolar lo controla el sionismo hasta ahora, porque ese mundo multipolar ya está naciendo y va a reemplazar a esa brutalidad que tuvo la especie humana durante tantos años, Daniel. Y en este sentido también es común que se nos traslade que Israel busca en todo momento la paz, que es el iniciador de los procesos de paz, y que es desde el otro lado desde donde se intentan boicotear este tipo de procesos. Pero cuando uno analiza los diferentes procesos se encuentra con continuas provocaciones, digamos. Es
conocido por todos como los bulldozer sionistas, se adentran en territorio palestino buscando una respuesta palestina para poder llevar a cabo políticas de castigo mucho más amplias que esas provocaciones. No sé si realmente Israel busca en algún momento la paz o si en todo momento, cuando esa paz parece abrirse, son los primeros en atizar la guerra para romper cualquier tipo de negociación. Bueno, acá el concepto de paz es bien relativo, Daniel. Tú puedes tener la paz de los cementerios, ¿no? Que es la que busca el Estado sionista. Pero la paz, para que exista paz y convivencia pacífica, tiene que haber justicia e igualdad. Igualdad de derechos y de deberes. Tú puedes tener paz, pero no necesariamente justicia. Para que haya justicia tiene que haber paz, y ambas cosas. Y esas se establecen en base a la igualdad, como digo, de derechos y deberes. El sionismo ha elegido la paz de los cementerios. Y ellos creen que matando a todos los árabes van a lograr la paz. No van a lograr nada. Nada de nada. Cada día van más atrás. El Estado criminal infanticida tiene los días contados. Cada día que pasa es un día menos. Ya tienen que echarle a mano a la carne de cañón que están arrastrando de todo el mundo, que son los evangélicos, que se desarrollan entre la población más ignorante y atrasada de América Latina principalmente. Se los llevan como carne de cañón. Están trayendo judíos negros para ser prácticamente esclavizados y tratados como ciudadanos de quinta categoría. Se están descomponiendo desde el interior. Es mayor la cantidad de judíos que salen que la cantidad de judíos que entran, a excepción de estos últimos 6 meses, producto de la guerra ucrania, que los judíos ucranianos están llegando a Palestina. Pero no te preocupes que van a salir de allí. O sea, el mundo árabe reaccionario, traidor, es quien mantiene el Estado de Israel. Arabia Saudita, con sus constantes conspiraciones en contra de cualquier nacionalismo árabe, en contra de cualquier líder árabe, es el principal aliado que tiene el Estado infanticida. La sumisión de las monarquías feudales al imperialismo norteamericano ha ayudado con crece al colonialismo sionista. Pero se están disgregando en el interior. Ya las organizaciones judías que te nombré están cada vez creciendo más y tienen más apoyo. El Estado, tal cual lo concebían ellos, se está distorsionando desde sus fundamentos. Es una sociedad que va derecho al descalabro. Y los palestinos ya tienen, a pesar de las condiciones brutales que han tenido, ya tienen una gran milicia en Gaza. Tienen milicias fuertes como Hamas y la Yihad Islámica. Se integraron al Frente de Resistencia de Asia Occidental con Hezbollah a la cabeza, Ansar Allah, la Fatimiyun de Afganistán, el Movimiento Popular de Resistencia Sirio, el ejército sirio, el ejército iraní, en Irak la Hashad al-Shaabi. O sea, y si sumamos los enemigos que tienen, es mucho más de lo que tenían en un comienzo. O sea, ni la brutalidad, ni el crimen, ni el asesinato sistemático, ni todo lo que hacen le ha servido absolutamente para nada. Pero hay una gran diferencia en él. Como lo dijera un comandante de la resistencia de Hamas, Abu Yahya, cuando le dijo a los israelíes: nosotros amamos la muerte tanto como ustedes aman la vida. Entonces, los palestinos y los árabes en general van a dar cuenta de ese estado criminal y van a tener que pagar sus crímenes. Si ellos no, nada en la historia va a pasar gratuito. Nada en la historia permanece sin que los procesos naturales se vean alguna vez concluido y rectificado. O sea, acá el Estado artificial tiene sus días contados y ya están saliendo y cada vez van a salir más de allí. Y la próxima guerra que haya, cuando les caigan misiles por todas partes, van a correr a tomar aviones y barcos. Fíjate que 4 misiles de Hamas
que golpearon Tel Aviv el año 2014, significó que 30.000 familias judías abandonaron Palestina. Imagínate cuando le empiezan a caer de a 1.000 diarios y que les van a caer. Y ellos lo saben. Pero ¿quién ha parado eso? ¿Quién ha parado la destrucción de Israel? Digo, la destrucción del sistema político que hay ahí, ¿ah? De esa monstruosa colonización, ha sido Arabia Saudita. Porque Arabia Saudita se ha encargado de mantener en guerra a todos los enemigos de Israel. A través del terrorismo en Siria, a través del terrorismo en Irak, los complotes en contra de Irán. Mira lo que está haciendo en el Líbano, en contra de Hezbollah. O sea, el peor enemigo del pueblo palestino y del mundo árabe en este momento, el orden es el sionismo y el wahabismo de Arabia Saudita, el imperialismo norteamericano y sus engendros como la OTAN y las monarquías reaccionarios árabes. Esa es el orden de los enemigos a derrotar allí. Sabia las palabras de George Habash, ¿te acuerdas? Cuando él dijo, para liberar Palestina tendremos que liberar las capitales árabes. Y en este sentido, precisamente, me interesa mucho cómo es ahora mismo la relación sobre el tablero, la relación regional, y me interesa especialmente por cercanía del Estado español, cómo es la relación actual entre Marruecos y el régimen sionista, y también me interesa saber cómo se está viviendo actualmente toda esta serie de intentos de revolución de color en Irán. ¿En Irán o Quiero Irak? decir, en Irán, todos estos procesos que está viendo ahora, vemos cómo estas procesas alentadas después del apoyo de Irán a Rusia, dando consejos en el plano militar, pero tal y como tú señalas, también hemos visto cómo a raíz de esto Arabia Saudí ha jugado un papel en el que se mueve, digamos, de una forma un tanto cínica también. Y tal y como estás describiendo actualmente, vemos que el enclave regional, el avispero está más candente que nunca, realmente. Pero me interesa también muy especialmente esa relación entre Marruecos y Israel, que desde Europa nos venden quizás una forma bastante engañosa, digamos. Bueno, mira, la monarquía perversa de Marruecos se entiende muy bien con la perversión sionista. Son ambos protegidos de Estados Unidos. Marruecos juega un rol vomitivo en el mundo árabe. Cuando hay productos que no se le venden a Israel durante el boicot que hubo mucho tiempo, los compraba Marruecos y se los mandaban ellos a Israel. Siempre ha sido una monarquía feudal, primitiva, retrógrada, medieval, caduca, obsoleta, criminal, la de Marruecos, que ha colaborado con el sionismo, y cuánta basura hay en Asia Occidental. Donde hay una basura está el gobierno marroquí metido al medio. Son los criminales que ocupan el Sahara Occidental, asesinan a los saharauis, le roban su riqueza a los saharauis, hacen convenios con empresas para la explotación de los fosfatos y el subsuelo y el suelo marino del Sahara Occidental que no les pertenece. Y entre ocupantes se entienden muy bien. El Israel le da apoyo en inteligencia, le ayuda a construir el muro de segregación, exactamente igual como el muro de segregación en Palestina, lo apoya militarmente y a Estados Unidos le perdona todos los crímenes de lesa humanidad a cambio de que siga siendo sumiso a Israel. En cuanto a Irán, el sueño del imperialismo, del imperial sionismo, es derrotar a Irán, porque la fortaleza de Irán en la que ha permitido que permanezca en pie el frente de la resistencia. La derrota de Arabia Saudita en Yemen, la derrota de Arabia Saudita y de las monarquías feudales en Siria. O sea, incluso más, te diría yo, la derrota de Estados Unidos en Afganistán. Entonces, en Asia Occidental el imperialismo cada vez tiene menos fuerza. Y
ellos se lo atribuyen a la acción de Irán. Hace más o menos de 15 días, hubo una manifestación masiva en París de las mujeres parisinas que al canto de la canción que inventaron un grupo chileno que se llama La Tesis sobre la violencia a los hombres, ese canto traducido al francés lo llevaban las mujeres francesas en la calle, alrededor de 50.000 mujeres protestando contra la violencia de los hombres en Francia en contra de las mujeres. De modo que la justificación de que en Irán habría discriminación hacia la mujer no resiste análisis. No resiste análisis. No hay discriminación. Francia trató de prohibir el velo y fueron las mujeres musulmanas que salieron a la calle a protestar porque querían su velo. En Irán, la mayoría de las manifestaciones, primero, no son mujeres. En segundo lugar, son hombres, y la mayoría de los hombres son de los grupos minúsculos terroristas como el Mujahedin Khalq y el movimiento kurdo que vendió su alma al diablo, creyendo estúpida e ingenuamente que Estados Unidos va a crear un Estado kurdo y se lo va a dejar al PKK. O sea, más tarado que los kurdos no he visto en la historia. Entonces, ellos se han puesto al servicio de Estados Unidos. 42 agencias de inteligencia estaban trabajando al interior de Irán tratando de socavar la estabilidad de Irán. No lo van a lograr, en absoluto. Ahora se la van a jugar por una guerra entre Irán y los azeríes al mismo tiempo de los iraníes con los kurdos. Acuérdate lo que te digo. Van a tratar de crear una guerra con los azeríes, con Azerbaiyán, perdón. Lo están armando hasta los dientes a los azerbaiyanos. Pero no le gusta eso a Rusia, ni tampoco le gusta Irán, ni le gusta China. Por lo tanto, ahí es otro problema más grave. Lo que pasa es que Estados Unidos, Daniel, tal cual lo dijera Mao Zedong, Mao decía algo que es bastante cierto, ¿no? La lógica norteamericana es levantar una piedra y dejarla caer sobre los pies. Ellos, tratando de sostener el estado criminal infanticida, han perdido una enorme cantidad de posibilidades económicas en Asia Occidental. Y el estado infanticida lo que hace es sacar y sacar y sacar recursos de Estados Unidos. De nada le sirve a la población norteamericana. Es lo que está pasando exactamente igual y producto de los mismos componentes, el sionismo a la cabeza, lo que está pasando en Europa, que los europeos recién están comprendiendo que sus gobiernos no gobernaban para los países, para los pueblos, no tomaban en consideración a los pueblos a la hora de tomar decisiones, sino que se embarcaban en aventuras de carácter militarista o en aventuras políticas estúpidas como bloquear a Rusia y tratar de bloquear a China, y se dieron cuenta de que Estados Unidos le estaba vendiendo el petróleo más caro y el gas más caro, y resulta que ellos están con una serie de problemas internos y Estados Unidos muy bien, gracias, disfrutando de todo. Entonces, se están dando cuenta recién de que sus gobiernos no gobiernan para los pueblos. Y en segundo lugar, de que quienes mandan en Europa son las transnacionales, entremezcladas las transnacionales europeas y norteamericanas desde la Segunda Guerra Mundial. Porque el famoso Plan Marshall, Daniel, el famoso Plan Marshall fue un plan donde Estados Unidos dejó que se desgastara Europa en la guerra, repitió el libreto de la Primera Guerra Mundial, lo repite para la Segunda Guerra y se hace de una enorme cantidad de empresas. Ellos ayudan a financiar la reconstrucción de Europa, pero lo hacen de manera muy especial. Gran parte era pagado en los créditos a largo plazo, pero también otra parte eran pagados con la propiedad de las empresas. ¿Ah? El 50%, el 51% de la propiedad de las empresas. De esa manera Estados Unidos penetra en África y Medio Oriente y en Asia,
sin tener que entrar con un ejército. Se hace de lo más preciado de toda Europa y Asia y América Latina. De hecho, una empresa que explotaba la minería en Chile, la Anglo Chilean, pasó ahora a llamarse Anglo American hasta el día de hoy. Y durante la Primera Guerra Mundial hicieron lo mismo. Se deshicieron de todas las empresas inglesas y francesas en América Latina, o sea, el control de las empresas, a través de los créditos que dieron también en la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, como decía George bien, repitieron el libreto. Entonces, ese entrelazamiento del capital transnacional europeo con el capital transnacional norteamericano hace que los gobiernos de Europa no gobiernen pensando en sus pueblos, sino que gobiernen pensando en los negocios de estas transnacionales. Y esto quedó pero absolutamente al aire abierto y desenmascarado con la guerra de Ucrania. O sea, que en Europa haya países que estén diciéndole a la gente, baje la calefacción, pase frío pero no mucho, o no gaste tanto gas, no gaste tanto petróleo, es probable que tengamos que bajar la cantidad de horas de trabajo. O sea, esto es realmente, es decirle a la gente, mira, yo voy a seguir viviendo igual. O sea, yo no creo que Macron vaya a bajar la calefacción en su casa, ni tampoco los depravados del gobierno británico. Ninguno de eso. Pero el pueblo sí va a tener que pasar frío. Y eso por satisfacer el negocio norteamericano de aislar a Rusia, sacarlo del Stream 1, del Stream 2 y tratar de meterle el proyecto Nabucco. Y el proyecto Nabucco nació muerto. Lo tratan de revivir. Llegaron al descaro de colocarle explosivo al Stream 2. Entonces, todo esto, Daniel, hace de que Europa esté reaccionando, que los pueblos se estén dando cuenta de que ellos también son víctimas del imperialismo. No son aquellos que viven disfrutando del saqueo de los países del tercer mundo, no. También ahora lo están saqueando a ellos. Entonces Europa va a cambiar políticamente del interior. Es muy interesante el acercamiento de Europa con China. De hecho, hay un enviado europeo en este momento en China. Es muy sintomático, muy interesante eso, porque significa que la tijera que va a cortar el cordón umbilical del imperialismo norteamericano con Europa podría cerrarse muy luego. Entonces, acá el mundo unipolar está muriendo rápidamente y surgiendo este mundo multipolar, el cual Europa no puede quedarse al margen. Porque curiosamente, cuando Estados Unidos hace un bloqueo, los únicos perdedores de ese bloqueo son los europeos. Nada más. Porque Estados Unidos sigue haciendo los mismos negocios, se financia igual, todo, pero Europa no le vende a Siria, no le vende a Irak, no le vende a Irán, no le vende a Corea, no le vende a China, no le vende a Rusia, no trabaja con Cuba, ni con Venezuela, ni con Nicaragua. Y sigamos sumando. Pero Estados Unidos tiene el dominio de todo eso. Entonces, los europeos un día se darán cuenta que han sido utilizados como seres del cuarto mundo y no del primer mundo, ¿no? En ese sentido, no sé si consideras que hasta ahora Europa y especialmente la izquierda europea le han fallado, pues quizás pilares básicos a la hora de analizar conflictos como el que estamos, del que estamos hablando hoy, pero también un poco el tablero a nivel global. Yo siempre digo que, especialmente en el Estado español, a la izquierda siempre le falla la concepción de la problemática nacional y, derivado de esto, pues su visión del imperialismo y de la solidaridad internacionalista flojea por todas partes. Y vemos como en el caso de Palestina, si bien sigue existiendo una cierta solidaridad con Palestina, si bien se sigue haciendo causa con Palestina, en muchas ocasiones vemos como las soluciones que se plantean no parecen escuchar a la parte palestina. Se sigue insistiendo mucho en el Estado español, en sectores de la izquierda, en la solución de los dos estados. Se sigue insistiendo mucho también en boicot hacia Israel, que poco a poco se
se vuelven más descafeinados hasta que quedan absolutamente en la nada, mientras Palestina sí sigue sufriendo boicots por parte del imperialismo. No sé en este sentido si consideras que resulta apropiado o resulta casi, por decirlo de alguna manera, básico, volver a intentar hacer el ejercicio que estamos haciendo a día de hoy, de ver el conflicto palestino desde sus orígenes, desde la raíz y también conectado con el mundo. Mira, Lenin decía algo bastante cierto. El izquierdismo es la enfermedad infantil del comunismo. Y por otro lado, también decía algo muy interesante, que decía que es solamente de los marxistas vulgares buscar la motivación de los hombres en la infraestructura económica. Si tú me dices que el gobierno español es de izquierda, yo te puedo asegurar a todas luces que yo soy el Papa. O sea, esto es ridículo. La izquierda española, la que gobierna, es reaccionaria, es retrógrada, regresiva, absolutamente al servicio de las transnacionales y del imperialismo sionista norteamericano. La izquierda española no es de izquierda, no es izquierda eso, porque además han perdido mucho la capacidad de analizar ideológicamente los principios básicos de los principales clásicos del marxismo, porque el marxismo no es una ideología ni es un dogma, ¿no? Es una guía de análisis, una guía de acción bastante interesante, una metodología de trabajo social bastante interesante, que va más allá del panfleto, la pancarta, va mucho más allá que por ejemplo, yo he visto europeos ahí de izquierda que llega a risa, ¿no? Pero de repente cualquiera se autocalifique marxista. Y yo lo he dicho en otras oportunidades. Hay una enorme cantidad, lo he visto en los europeos, lo he visto mucho en los españoles también. Leen 4, 5, 10, 15 páginas de un folleto y ya se creen marxistas, son revolucionarios y no tienen idea de lo que le está pasando a su alrededor porque la metodología de análisis no la conocen y como no la conocen no saben utilizarla. Y como no tienen metodología de análisis y no saben interpretar la realidad, entonces hacen cualquier tontera y creen que la voluntad de decir soy de izquierda los convierte en revolucionarios, los convierte en... Y eso no es real, eso no es real. De modo que te diría yo que la izquierda europea no solo está despistada con el problema, la lucha de liberación nacional del pueblo palestino, sino que está despistada en su propia problemática. Entonces, no le pidamos a esa izquierda que tenga la capacidad suficiente de entender los procesos que están pasando en el resto del mundo, porque no entienden ni lo que les pasa en casa. Entonces, el tema es que el pueblo palestino se abstrajo de todo eso. Si ustedes observan, la Troya, el Medio Oriente, el Stalingrado palestino, que es Gaza, ha desarrollado sus propias capacidades producto de la necesidad, al igual como lo decía Lenin. Las fuerzas productivas se desarrollan, la ciencia y la tecnología se desarrolla por la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas. Entonces, la ciencia y la tecnología en Gaza no nació sola, nació por la necesidad de desarrollar esa fuerza. Entonces, allí se han abstraído de los países árabes, de todo, y han tomado la obligación de liberarse en sus propias manos. Es un tremendo pueblo, digno como ninguno. Es un pueblo que está dispuesto a dar todos sus hijos en la lucha y lo está dando, pero te aseguro 100% que nunca van a ser derrotados. La izquierda española, al igual que la izquierda francesa y otros países, son una izquierda, Daniel, producto de su propia realidad. Son países denominados del primer mundo, que a excepción de España, la mayoría tienen un nivel de vida de regular hacia arriba.
España tiene bastantes pobres, tiene bastantes situaciones muy complejas. Pero el resto de Europa no, y te digo Dinamarca, Suecia, Noruega, Holanda, tienen un nivel de vida muy superior al promedio de Europa y muy superior a todo el resto del mundo. Entonces, en esos países, la izquierda va a ser más ideológicamente, ¿cómo decir? A ver, más filosófica que pragmática. Va a ser más de análisis de café que de revolución real. Entonces, y no están dispuestos tampoco a una revolución como las que tú puedes ver en Nicaragua, la de Cuba, la de Venezuela, en fin, porque son realidades distintas realmente. Y en este caso concreto, Europa, más allá de lo romántico, esa izquierda romántica que uno ve, no los veo como revolucionarios que ideológicamente claros, nítidos y transparentes, que sepan que la lucha del pueblo palestino es su lucha, que la lucha del pueblo palestino es una lucha contra el imperialismo, el sionismo, los reaccionarios árabes. En definitiva, es una lucha por la humanidad y para la humanidad, y que el sionismo es el enemigo de todos los pueblos del mundo, no solo el pueblo palestino, y que la derrota del sionismo es obligación de los europeos, de los latinoamericanos, los africanos, en fin. El sionismo es el enemigo de la especie humana. Pero para eso tienen que comprender cómo se dan los procesos en la infraestructura material real de la sociedad. Y eso no lo están entendiendo. Y si tú me dices, por ejemplo, que Podemos es un partido de izquierda, no sé, pero te diría yo, yo creo que Podemos es un poquito más moderado que el régimen nazi o que el régimen fascista en Italia. Pero que me digan que es de izquierda, no, en absoluto. No tiene nada de izquierda, en nada. O sea, le falta la brutalidad, el nazismo y el fascismo para parecerse a ellos. Pero en la infraestructura económica, en la infraestructura social, en la superestructura social y en el desenvolvimiento de la sociedad y el accionar que el Podemos tiene en la sociedad española, es nefasto. Es nefasto, está absolutamente al servicio del sistema y al servicio del capitalismo brutal. Plenamente. Simplemente es una imagen que quiere lavar esos componentes más brutales del propio sistema. Y a lo largo de la entrevista te has referido a Israel en varias ocasiones como el Estado infanticida. Esto le puede chocar a alguna de las personas que nos están escuchando, pero no quería precisamente acabar esta entrevista sin preguntarte por la actualidad en los territorios palestinos ocupados, que estamos viendo como, iba a decir, un lento conteo de asesinatos a sangre fría por parte del régimen sionista, pero es que no es tan lento ese conteo, es que estamos viendo como Israel está aprovechando quizás la guerra en Ucrania, como suele hacer con otros conflictos, para acelerar totalmente el genocidio que comete contra la población palestina. No sé si nos puedes resumir un Sí, poco, hacer un análisis de la situación actual. mira, el Estado infanticida lo califico así porque la mitad de la población que han asesinado son menores de 15 años de edad. Porque han obligado a un niño de 4 años, no recuerdo su nombre, pero si ustedes lo ven, te metes al Google y buscas niño palestino obligado a ir a tribunales, vas a ver cómo el padre fue obligado a llevar a un niño para que declarara en un tribunal sin la presencia de los padres. Un niño de 4 años de edad. Y tenemos el preso político más joven del mundo, que ingresó a la edad de 7 años, hoy en día tiene 9 años de edad. Ingresó a la cárcel condenado a 5 años de cárcel, un niño de 7 años, por tirarle una piedra a un jeep israelí. Una piedra lanzada por la mano a un niño, ¿qué daño le va a hacer a un jeep que es de fierro? Para condenar al niño a 5 años de cárcel. U otro muchacho que ingresó en Jerusalén cuando tenía 12 años, ahora tiene 19. Está en cárcel. Entonces estamos hablando de una sociedad criminal por esencia y forma e infanticida, porque ellos deliberadamente, mientras educan a sus niños que tienen que matar a los árabes, al mismo tiempo persiguen al niño árabe.
Entonces, tú ves la sangre fría, las cárceles. Hay más de 500 menores de edad en cárceles, acusados de nada, lo que denominan ellos la detención administrativa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, por qué estos crímenes se cometen a vista y paciencia del mundo? Yo, en una oportunidad, me fui contra Joseph Blatter, porque yo entrenaba a la selección palestina de fútbol, y en un partido en el campo de Jabalia, llegó una patrulla militar israelí y se puso a ametrallar a los jugadores y al público. Mataron a 7 jugadores y varias personas del público. Después, en 2014, mataron a 8 jugadores de la selección de fútbol de Palestina y varios más. Yo me pregunto, Daniel, si el racismo, ese supremacismo europeo, ¿qué haría si mataran a 7 jugadores de la selección de Francia o a 5 de la selección de Alemania? ¿Qué pasaría? ¿Te imaginas el descalabro mundial que habría? Pero no, acá son negritos, son morenos, son árabes, olvídate, está bien que mueran. Entonces, yo me fui contra Joseph Blatter por ese racismo. Y en varias oportunidades ellos han cometido estas situaciones. Por eso te pregunto, ¿qué pasaría si en España un niño a 7 años fuera condenado a 5 años de cárcel por tirar una piedra? ¿Lo aceptaría la sociedad española? ¿La izquierda española permanecería en silencio como permanece en silencio frente al tema de los palestinos? ¿Verdad que es vomitivo? Totalmente. Entonces, los derechos humanos de los pueblos del tercer mundo, incluyendo el palestino, no son los mismos derechos humanos que tienen los europeos, ni se valorizan exactamente igual. Y nunca ha sido así, Daniel, entendiendo y conociéndote a ti, conociendo a Chema y conociendo a una enorme cantidad de grandes amigos en España como Garzón, Aníbal Garzón y tantos otros extraordinarios, yo te puedo decir que a través de la historia, Europa le ha hecho mucho daño a la humanidad. Nadie los invitó a colonizar América Latina, pero mataron a 150 millones de latinoamericanos, el peor holocausto de la historia de la humanidad. Son del primer mundo por dejar a los latinoamericanos como miembros del tercer mundo, pasando hambre y miseria porque eso lo robaron todo, porque colonizaron en África, colonizaron en Asia, Medio Oriente, en América Latina, vivieron robándole a los pueblos del tercer mundo para convertirlos en prácticamente esclavos, y con ese tremendo capital que sacaron de recursos del sector primario de la economía, de las riquezas naturales y ese capital humano que prácticamente trabajaba casi gratis, entonces se convirtieron en las metrópolis del primer mundo. Ese primer mundo que ahora lentamente va a volver al tercer mundo, al lugar que le corresponde, porque han vivido de la miseria de los otros pueblos. Han vivido causando hambre, muerte, enfermedades en los pueblos más débiles militarmente, que nada les han hecho. Nada, absolutamente nada. Les cayeron por la fuerza de las armas encima, los dominaron, los mataron a sus hijos y cometieron las atrocidades más grandes, como la llegada de tus coterráneos a México, que fue brutal cuando llegaron con sus caballos, llegaron con su armadura, los mosquetes y todo. Entonces salieron los jefes mexicanos, los jefes tribales, y estaban parados al frente, y los jesuitas, la iglesia siempre aliada del colonizador y el brutal, van y le dicen en el idioma español, le dicen a los nativos que no entendían un ápice, de que si no retrocedían, entonces los iban a matar. Y el otro no tenía idea de lo que le estaba diciendo. Bueno, los mataron. Entonces, esas brutalidades, te digo, que se han cometido, las primeras guerras biológicas
La hicieron los europeos en América Latina. Cuando alguien moría de viruela y tiraban el cadáver en medio de la población nativa. Cuando alguien padecía tifus, lo tiraban en medio de la población nativa. Fue escandaloso lo que hicieron. Fíjate que hubo un general peruano, y si me estoy extendiendo te pido que me cortes, por favor, Daniel. Hubo un general peruano que se llamaba, un coronel, perdón, de apellido Alvarado, que hizo un golpe de Estado en Perú y tomó el poder y todo. Llegaron los embajadores y le dijeron que iba a pasar con la deuda externa. Entonces Alvarado le dijo que no se preocupen, que todo lo que ellos debían lo iban a pagar. Pero por favor, quería que le trajeran un detalle. Cuando llegaron con el detalle de la deuda, cuando llegó el embajador de España, él le dijo, sí, nosotros le debemos esto, pero ustedes, en todos estos siglos de colonialismo, nos deben 150.000 kilos de oro, 200 y tantos mil kilos de plata, y todo eso. Saquemos las cuentas, nos devuelven lo que ustedes se robaron y nosotros les vamos a pagar lo que quede, o quizá ustedes nos tengan que pagar. Entonces, bueno, lo mataron con el Alvarado, lo derrocaron y todo. Así es. Pero esa es la realidad, Daniel. Esa es la realidad. La brutalidad, el colonialismo y el robo, el saqueo de los pueblos del tercer mundo, nadie lo paga. Es como que fuera algo absolutamente natural. Parte de la historia que construye la historia actual, que se basa en la anterioridad para construir la actual. Pero no desapareció, está allí. La miseria de los pueblos latinoamericanos están allí. La miseria de los pueblos de África, el continente más rico del mundo, y donde viven como los más pobres, está allí. ¿Quién los invitó a África? ¿Quién los invitó a Medio Oriente? ¿Quién los invitó a América Latina? Nadie. Han cometido los crímenes más sanguinarios. Entonces, ¿tú has visto alguna vez? Yo creo que más de una vez lo has visto, por supuesto. Los ejércitos que combatieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Tú has visto los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial? Argelinos, africanos, en la primera línea de batalla. Ya no iban como en la primera ellos adelante, no. Los nativos. ¿Sabes qué hacían los ingleses, estos civilizados ingleses, los cultos y civilizados ingleses, lo que hacían en Palestina? Si el joven no quería ir a la guerra y no quería enrolarse en el ejército británico, le echaban cal en los ojos para cegarlos de por vida. ¿Sí? Miles de palestinos, jóvenes palestinos, murieron en los campos de batalla británicos y no tenían por qué morir en esas guerras si no eran guerras de ellos. Entonces, pero sí también decirte que miles de palestinos combatieron en Vietnam y fueron parte de la derrota de Francia. A través del Frente de Liberación de Argelia, los palestinos iban y tenían relaciones con el Frente de Liberación Nacional de Vietnam y clandestinamente iban los jóvenes y llegaban a Vietnam a combatir contra los franceses y así aprender técnicas de combate y de guerra, todo para volver a hacer la revolución en Palestina, como muchos palestinos combatieron en Vietnam en contra de las tropas norteamericanas. Entonces, claro, desgraciadamente, para la humanidad, las guerras en el mundo no son privativas de los países que las pelean. Pertenecen a todo el mundo. La guerra en Ucrania ha producido cambios cualitativos en Venezuela. El imperialismo quiere liberar de los bloqueos a Venezuela, que con una tremenda dignidad, hay que decirlo, Daniel, la tremenda dignidad del pueblo y gobierno venezolano, que se negaron a aceptar las condiciones norteamericanas de abastecer de petróleo a Europa y darle la espalda a Rusia. No lo hicieron los venezolanos. Siguen sufriendo los problemas, pero no traicionan tan fácilmente
como Estados Unidos traiciona a los europeos y los utiliza en su propio beneficio. Es una tremenda clase de dignidad que le han dado los venezolanos a los norteamericanos y a los europeos. Es inmoralidad que atañe a esta gente, como el caso de Italia, que pidió ayuda para contener la epidemia de ébola a Cuba, y Cuba le envía 52 médicos y enfermeras, y le controlaron la epidemia en Lombardía y posteriormente en casi toda Italia. Y a los 6 meses, Italia está votando en contra de Cuba en las Naciones Unidas. O sea, ¿qué te puedo decir? Hay dos humanidades. Una deshumanidad y una humanidad que pretende levantar a un planeta que se encuentra absolutamente sumido en una decadencia horripilante, Daniel. Por desgracia, en Europa abunda esa falsa izquierda, o esa izquierda entre asteriscos imperial, que es como yo la denomino, que parece que no lleva avisos de aprender. Seguimos viendo cómo se silencia un genocidio en el Mediterráneo, cómo algunos supuestos líderes de esa izquierda parece querer desembarcar en Carabela para darles lecciones de libertad de expresión y mediáticas a América Latina, y vemos como el sentido de ese imperialismo en algunos lados más victorioso y en otros lados fracasado, como el español sigue adelante. Por desgracia, mientras no logren comprender eso, jamás van a poder aplicar una visión y unas políticas de respeto a otros pueblos. También dentro del Estado español, lo quiero defender un poquito, pueblos como el gallego, el vasco, el catalán o el canario, seguimos sufriendo también esa visión y cómo se niegan nuestros derechos y se persiguen a nuestros pueblos. Como siempre digo, el regalo que nos ha dejado eso, desde la distancia obviamente de la represión, es poder comprender otros pueblos, tejer lazos con esa humanidad que tú bien estás retratando, que es la que lleva adelante el impulso de liberación. Y ya para terminar, me gustaría hacerte una pregunta, porque también leyendo un poquito para preparar esta entrevista, me sorprende cómo se nos habla del sionismo y de los planes del sionismo circunscribiéndolos únicamente a Palestina, pero es que cuando uno bucea en los padres de esta ideología criminal, ve que esto no es así. Los planes van más allá de Palestina. No sé si nos podrías explicar un poquito esa concepción que ellos tienen. Mira, el sionismo es una ideología perversa que nace de la gran burguesía judía europea. Eso, y que después fue muy complementada por la gran burguesía judía norteamericana. Pero es una ideología absolutamente burguesa que nace en situaciones de efervescencia nacionalista, por un lado. Hasta ahí te diría yo que es una ideología que después evoluciona tratando de decir, bueno, sí, estamos dentro de un proceso de efervescencia nacionalista, pero ¿dónde está nuestra nación? Claro, y ahí surge la idea de la nación judía y que hay que ser una nación judía. El sionismo es enemigo de la humanidad entera, en tanto es la expresión de la gran burguesía que controla el capital financiero, el capital bancario mundial. El 90% del capital financiero del mundo y de los bancos del mundo lo controla 5 familias judías sionistas. Sionista, hay que tener claro eso, porque el ciudadano común y corriente judío no tiene nada que ver en esto. Esas 5 familias de religión judía, pero sionista, son las que controlan este capital financiero mundial. Por lo tanto, esa búsqueda del poder mundial está relacionado con la lucha intercapitalista de control de la fuente de los negocios donde está inserto el capital financiero. No es la idea de la dominación del mundo de por sí, porque ellos son superiores como ellos creen, sino que es por el capitalismo. O sea, el sionismo se ha desarrollado por el capitalismo y no contra el capitalismo, sino que el judaísmo sionista se mantuvo por eso. Ahora, quiero advertir
y lo hago con la mayor de la fuerza en esto, que hay que tener mucho cuidado con cierta literatura sionista que fue creada ex profeso para provocar antisemitismo. Tal como escribiera Theodor Herzl, ese delincuente internacional que fue uno de los fundadores del sionismo, pero era un delincuente. El tipo escribe en una parte diciendo: el antisemitismo está aumentando y yo con él. Entonces, ellos tenían claro de que para poder lograr que los judíos fueran a Palestina, tenían que provocar antisemitismo. Por eso se aliaron con el zar, por eso se aliaron con los nazis, por eso se aliaron con los fascistas, en fin. Y también por eso que miembros del servicio de inteligencia israelí colocaban bombas en los cementerios judíos y fueron detenidos. En Argentina, en fin. Era para provocar la sensación del antisemitismo permanente, porque ellos dicen que la intolerancia del mundo cristiano al judaísmo es permanente, lo que es falso. Digo esto porque hay unas obras que han creado ellos, como un libro perverso que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sión. Ese libro no es, ese libro es un libro escrito por los sionistas, no fue escrito por otro autor. Si ustedes se dan cuenta y tienes algún ejemplar en tus manos, te vas a dar cuenta que los Protocolos de los Sabios de Sión no tiene autor conocido. No tiene imprenta. Yo estuve investigando el origen de ese libro durante muchos años, no logré desentrañarlo. Lo único que decía que en la traducción al español la había hecho el Duque de la Victoria en España. En mi paso por España busqué al Duque de la Victoria, no había ningún duque, ni Victoria, ni derrota, ni nada de eso. No existía. Es un libro creado por los sionistas para provocar el odio contra el judío y con eso fomentar el antisemitismo, porque los mayores antisemitas son los sionistas. Son los sionistas. Y les interesaba fomentar el antisemitismo. En Chile, un abogado que es agente del Mossad y que trabaja con la Federación Sionista, es un mercenario, en un evento que ocurrió en el metro de Santiago, donde un tipo le pegó a un judío, un muchacho que era judío, pero le pegó no porque era judío, le pegó por una pelea común y corriente dentro del metro. Entonces el tipo le manda un correo diciéndole: dile que te pegó el nazi Jiménez, para poder llevarlo a... Bueno, o sea, querían que inculparan a uno que era inocente para que la prensa hablara el nazismo. Entonces, y si tú ves la cinematografía, ¿eh? Si te ves la cinematografía, vas a ver que estos directores de cine judío le dan a la época el nazismo, las cosas más horribles que tú te puedes imaginar. Los crímenes más grandes contra el pobre pueblo judío. Entonces también ahí hay otra mentira, Daniel, muy grande, y que aprovecho de esta última pregunta y me reaprovecho de tu tiempo, y te pido disculpas con ello, pero creo que es interesante saberlo. Pero terminado el juicio de Nuremberg, fue condenado Alemania a pagar la cifra de 160.000 millones de dólares en indemnizaciones por daño de guerra al Estado de Israel. ¿Cómo se explica, Daniel, que es condenado a pagar indemnización por daño de guerra un país que no existía y que no participó en la guerra? ¿Cómo podían calcular entonces el daño que le habían ocurrido a ese país que no existía, que no tenía ejército y que no había participado? Entonces los sionistas, que controlaban Estados Unidos, Francia, Reino Unido, ¿verdad? Pero no, entonces ellos descubren la fórmula de, por la cantidad de judíos muertos, los bienes que poseían, que perdieron más sus intereses. Entonces, los alrededor de 600.000 judíos que murieron se convirtieron en 6 millones, que no había 6 millones de judíos en toda Europa en ese momento. Y los bienes que poseían, nadie tenía control absoluto de eso, estaba todo el país destruido, todos los países de Europa destruidos, los bienes, raro establecer un precio. Pero en fin, esa fue la gran mentira
que si bien es cierto el nazismo cometió crímenes de guerra, no son los que los sionistas dicen y tal cual lo dicen. Hay varios libros de judíos que yo recomiendo leer. La mentira de Ulises, el autor es un francés que pasó en los campos de concentración, se llama Paul Racinier, que debieran leerlo. Hay varios autores de eso, pero yo principalmente recomiendo ese, La mentira de Ulises. El informe Liechtenstein también, que ahí lo pueden ver, donde se hace un análisis concienzudo de todo lo que pasaba. La brutalidad que cometieron los nazis. No todo lo que tú ves en las filmaciones, esos huesos humanos caminando, una cosa espantosa. No, la mayoría eran presos del Ejército Rojo. Eran soldados rusos, que fueron los que ganaron la guerra. Si la guerra no la ganó Estados Unidos, ni Francia, ni Reino Unido, la ganó Rusia. Perdón, la Unión Soviética. Eran gitanos, eran comunistas alemanes que estaban ahí, eran miembros de todas, y no eran judíos solamente. Había judíos entre medio, claro. Eso es verdad. Pero la mayoría eran opositores al régimen nazi, eran políticos, y era la mayoría gente izquierda, y eran prisioneros de guerra. Pero ojo, que los prisioneros de guerra alemanes y franceses no están en las condiciones de los prisioneros de guerra rusos. Entonces, se han aprovechado de todo eso, y eso me recuerda esa enseñanza del folletito del departamento del Yalut y la Aliá, del gobierno infanticida, que decía: no temas explotar las fibras más sensibles de los gentiles, porque el alma es más cercana a las bestias que al verdadero ser humano, que es el judío. Entonces, aquí hay esa tarea, Daniel, y por esa razón, como hay tanta evidencia de esta tremenda y macabra deformación, entonces, Daniel, es que el Mossad, Estados Unidos, las 5 familias que dominan el capital financiero, se han encargado de aprobar leyes donde tú no puedes negar el holocausto o no lo puedes cuestionar el holocausto porque te meten a la cárcel. Si hay libertad de prensa, hay libertad de pensamiento, hay libertad para investigar, ¿por qué razón no se podría investigar un holocausto? ¿Por qué podemos hablar de las guerras púnicas, de las guerras médicas, de las guerras de mil maneras? ¿Eh? Podemos hablar de la guerra de Napoleón, pero no podemos hablar de esto. ¿Por qué razón? Porque como no tienen argumento, como no resiste análisis la mentira de ellos, entonces aplican la ley Mordaza. Roberto Martino, un judío argentino, pasó 3 meses en cárcel por cuestionar esta situación. Vemos como en todo momento intentan no solo aprovecharse, como te estás diciendo, del dolor o de la represión sufrida, pues, por ejemplo, como bien has dicho, de prisioneros del régimen del Ejército Rojo, sino que también intentan absorber en todo momento el dolor, la represión, la barbarie sufrida por el pueblo judío, que es bueno insistir una vez más que el pueblo judío no es el régimen sionista. Como tú has señalado a lo largo de la entrevista, desde el pueblo judío también se cuestiona, y cada vez afortunadamente las voces son mayores, la demencia de este Estado sionista, criminal, terrorista, que en ningún momento tiene legitimidad alguna ni para cometer lo que está cometiendo actualmente, ni para apropiarse de ningún dios, ni el sentir de su propio pueblo. Por eso es bueno recordarlo también cuando en muchas ocasiones, y parece que actualmente se redobla ese intento de hacer pasar el antisionismo por antisemitismo, como en Europa lo hemos visto en otras ocasiones, y parece que a día de hoy se redobla ese cínico mensaje para ocultar la barbarie, las matanzas y el genocidio que actualmente está llevando a cabo Israel contra Palestina. Yo siempre lanzo ese mensaje, y también me gustaría por mi parte lanzarlo para despedir esta entrevista, que es
que investiguen también los horrores cometidos por el ejército sionista, que investiguen la cantidad de matanzas que se cometieron durante las guerras llevadas a cabo por los sionistas contra los palestinos y contra el mundo árabe, y también que no hace falta irse tan lejos, que investiguen las muertes, los asesinatos a sangre fría que durante este mes ha cometido Israel continuamente contra la población en Palestina. Ellos mismos se han convertido en un régimen terrorista, genocida y profundamente racista. Así es, Daniel. La gente tiene que investigar, pero el aparato de desinformación que tiene el sionismo y el imperialismo es muy grande. Fíjate que nada más que en América Latina controlan 1.250 fuentes de información, sin agregarle la Reuters, la Flamprent, la CNN, la NBC, la BBC y todo eso que son controlados directamente por el sionismo, sin decir eso. Todo lo que hay detrás, 1.250 fuentes de desinformación en realidad que hay. Entonces le cuesta mucho, sobre todo a un mundo actual donde la gente ha perdido la capacidad de leer. Desde este espacio intentaremos seguir siendo la voz de la resistencia y de la rebelión, y por supuesto, siendo así, este también será un espacio para darle voz al pueblo palestino, que en esos dos factores siempre ha sido ejemplo y siempre lo será hasta la victoria, que nadie lo dude. Gracias, Daniel. Nada, Nicolás, un placer, la verdad, un gustazo poder haber charlado contigo con tiempo, y cuando quieras, aquí estamos para lo que necesites. Le prometí también a Sebas hacer una segunda entrevista, hice una con Lomas con él, para que nos comente también los lazos del sionismo en Argentina, que aquí en Europa creo que es totalmente desconocido y que sin duda también es interesante conocer. Sí, sí, no, encantado yo, lo que tú quieras, Daniel, pero encantado. Podemos analizar todo lo que es para entender el mundo actual. Es re interesante poder analizar un día, pero exclusivamente la relación de la Organización de Cooperación de Shanghái, la Organización Euroasiática, la nueva ruta de la SEA y su efecto, y ¿cómo se llama? La actualidad en Ucrania, todo eso. Cómo todo eso está configurando un mundo nuevo, un mundo distinto. Pero para poder entender esas contradicciones, lo vas a entender todo. Pero si no entendemos la contradicción, principalmente la contradicción entre Europa y Estados Unidos, y entre Europa, Estados Unidos y China, no vamos a entender absolutamente nada de lo que pasa en el planeta. Entonces un día sería bueno, si tú quieres, conversar sobre la actualidad internacional, la geopolítica, la geoeconómica y la geoestratégica actual. Pues te cojo el guante totalmente y te emplazo ya a la vuelta de enero. Si tú quieres, aquí tienes el Feliz de espacio la vida, feliz de para la hacer vida. eso, porque me interesa realmente y creo que es un tema que tenemos que tratar, especialmente para ver si abrimos unos ojos en Europa, que siempre digo, teniendo una obviedad tan grande de hacia dónde tenemos que dirigirnos, de hacia dónde se mueve el mundo, pues nos empeñamos o nos empeñan más bien en nadar contra corriente, por desgracia. Así es, así es.